¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan muy buen día. En primer lugar, felicitarlos por el trabajo que vienen realizando y de verdad que están haciendo un muy buen trabajo. Espero que se mantengan en ese camino. Esta semana en el curso de aritmética estudiaremos los números racionales. ¿Y a qué se llaman números racionales? De repente tú te hayas olvidado de este conjunto de números, ¿cierto? Pero de lo que estoy seguro es que no te has olvidado de las fracciones. Y es que los números racionales no son otra cosa que las fracciones. Vamos a ver entonces en qué consiste esta clase. Para esto vamos a tener que definir en primer lugar qué es una fracción. Y una fracción, como tú recordarás, es una división, ¿cierto? Es una división de dos cantidades enteras cuyo resultado no es exacto. Es decir, este resultado va a ser generalmente un número decimal. Muy bien, ¿cómo es que representábamos a una fracción entonces? Observa. Teníamos en la representación de una fracción a dos términos, ¿cierto? Uno que se ubicaba en la parte superior y otro que se ubicaba en la parte inferior. Al término ubicado en la parte superior lo llamábamos numerador y al término ubicado en la parte inferior lo llamábamos denominador. Ahora, cada uno de estos términos va a representar algo. En este caso, el numerador va a representar una parte del total. ¿Y quién va a representar el todo, profesor? Ya, el todo. El todo va a ser representado por el denominador. Es así que tenemos siempre en una fracción una relación de parte-todo, donde la parte va a ser siempre representado por el numerador y el denominador va a representar siempre el total. Ahora, vamos a ver esto, vamos a ver estas representaciones y algunos tipos de fracciones que existen. Esto a modo de recordar de lo que consistían estas fracciones, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver este primer casito entonces. Aquí tenemos 2/5 y tenemos un segundo casito donde se nos ha presentado 11 séptimos, ¿cierto? Muy bien, 2/5 y 11 séptimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en primer lugar quiero que observes a estas fracciones. Como tú observarás en el primer caso, en 2/5, el denominador es mayor que el numerador. ¿Cómo se llama este tipo de fracciones donde el denominador es mayor que el numerador? Ya, a este tipo de fracciones se le va a llamar fracciones propias. Y fíjate en el segundo caso. En el segundo caso tenemos que el denominador ahora es menor que el numerador. O dicho de otra manera, el numerador es mayor que el denominador. Sucede lo contrario que en el caso anterior, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo se va a denominar a este tipo de fracciones? Bueno, a este tipo de fracciones le vamos a llamar fracciones impropias. Ahora, vamos a ver la representación gráfica de cada una de estas fracciones. A ver, ¿qué sucede? ¿Cómo se representa gráficamente una fracción propia? Bueno, como habíamos dicho en el caso anterior, el numerador siempre va a representar la parte y el denominador va a representar el todo. Entonces, si el denominador representa el todo, significa que vamos a tener como total a 5 partes iguales. Entonces, vamos a realizar entonces ese gráfico. A ver, ahí tenemos entonces en el gráfico que tú observas tenemos 5 partes iguales. Esto es el todo, esto representa el total, ¿cierto? Ahora, de estas 5 partes, ¿cuántas es la que vamos a tomar? Ya, lo que indica el numerador. En este caso, el numerador indica que de todas estas partes vamos a tomar solamente 2. ¿Qué significa eso? Que vamos a sombrear solamente 2 partecitas. Como podrás observar ahí entonces, los dos primeros triángulos, ¿no? Están sombreados. Eso representaría entonces, o esa gráfica en general representaría a la fracción 2/5. Quiere decir que de un total de 5 estoy sombreando solamente 2. ¿Cuál es la característica de este tipo de fracciones? Bueno, en este tipo de fracciones, como el denominador es mayor que el numerador, va a tener la particularidad de que su resultado siempre va a ser menor a 0. Es decir, las fracciones propias siempre nos van a dar un resultado menor a la unidad. Menor a la unidad. Ahora veamos el siguiente caso. A ver, ¿qué nos están diciendo en el siguiente caso? Bueno, en el siguiente caso tenemos una fracción de 11 séptimos. Como habíamos dicho, esa fracción es una fracción impropia, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de esas dos cantidades representará en este caso el total? ¿7 u 11? Bueno, de repente por ahí alguien pueda confundirse y va a decir, profesor, aquí el total está representado por 11. No. En cualquier fracción, ya sea propia o ya sea impropia, el todo siempre va a estar representado por el denominador. ¿Qué decimos entonces? Decimos entonces que para graficar este tipo de fracciones lo que vamos a hacer es
dibujar un todo. En este caso el todo es 7, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar 7 partes iguales. Ahí está. Bueno, ha salido un poco tendiente a la derecha este gráfico, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar de que todos esos triángulos de ahí son iguales, ¿ya? Todos esos triángulos son iguales. ¿Y cuántos triángulos tenemos? Tenemos, a ver, 2, 4, 6 y tenemos 7 triángulos. Tenemos 7 triángulos iguales entonces. Ahora, de estos 7 triángulos, ¿cuántos voy a tomar, verdad? ¿Cuántos voy a sombrear? Bueno, tengo que sombrear 11. ¿Qué voy a hacer entonces? Ya, voy a proceder a sombrear. A ver, sombreo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que me están faltando triángulos para sombrear, porque de un total de 7 yo tengo que sombrear 11. Entonces, ¿cómo voy a hacer en este caso, profesor? ¿Cómo voy a graficar las fracciones impropias? Bueno, en este tipo de fracciones lo que vamos a hacer ahora, como nos están faltando triángulos para sombrear, vamos a dibujar otro grupo de 7 triángulos iguales. De la misma forma que habíamos hecho en el caso anterior, vamos a sombrear entonces los triángulos que nos faltaban. Ya habíamos sombreado 7, entonces ¿cuántos triángulos nos faltan sombrear? Lo que nos faltan sombrear serían 4. Y de esta forma, ¿hemos completado o no los 11 triángulos que deberían estar sombreados? De esta manera hemos completado entonces los 11 triángulos que teníamos que sombrear. Ahora, en este tipo de fracciones impropias, también hay una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que como tienen el denominador menor al numerador, en este caso, el resultado siempre va a ser mayor a la unidad. ¿Qué te ha parecido hasta ahí, alumnito? Bueno, en lo que respecta a la otra cuestión teórica de fracciones, no vamos a ahondar porque, como tú recordarás, este es un tema que lo hemos estado trabajando desde siempre, ¿cierto? Un poco para recordar, a ver, habíamos visto, por ejemplo, las fracciones homogéneas. ¿A qué se llamaban fracciones homogéneas? Aquellas que tenían el mismo denominador, ¿cierto? Y fracciones heterogéneas, aquellas que tenían diferentes denominadores. También habíamos hablado, por ejemplo, de fracciones mixtas, ¿cierto? ¿A qué se llamaban fracciones mixtas? A aquellas que tenían una parte entera y una parte fraccionaria. Y en sí también habíamos visto un poco lo que son las operaciones con fracciones. Habíamos visto, por ejemplo, la adición de fracciones, la sustracción de fracciones, la multiplicación y la división. Un poco para recordar a ese respecto. En la adición y en la sustracción, si es que son fracciones homogéneas, es muy sencillo. Colocamos el mismo denominador y lo que vamos a operar van a ser los numeradores, ¿cierto? Estos sí son fracciones homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si son fracciones heterogéneas? Nosotros aplicábamos el método del mínimo común múltiplo. Como repito, ya esa cuestión teórica ya la hemos visto, así es que lo que vamos a hacer en esta clase va a ser básicamente la aplicación de las fracciones. ¿Cuáles son los casos que se suelen presentar en la aplicación de fracciones? Entonces, habiendo recordado un poquito de esa parte teórica, vamos a pasar entonces a la solución de los problemas con fracciones o números racionales. Vamos a comenzar entonces con un primer ejercicio. A ver, ¿qué tenemos en este primer ejercicio? En este primer ejercicio tenemos el siguiente tipo de problema. A ver, ¿qué nos están diciendo aquí? Nos están hablando de Karina y Gertrudis, ¿cierto? Por un lado nos dicen que Karina puede hacer una obra en 21 días, mientras que Gertrudis puede hacer esa misma obra en 28 días. Ahora, si las dos trabajaran juntas, ¿cuántos días les tomaría realizar ese trabajo, realizar esa obra? Esa es la pregunta. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces aquí es aplicar un método conocido como reducción a la unidad. ¿En qué consiste la reducción a la unidad? Consiste en que, como aquí nos están diciendo que estas dos personas pueden realizar un trabajo en cierta cantidad de días, lo que nosotros vamos a hacer es reducir esa cierta cantidad de días a un solo día. Quiero decir, ¿cuánto del trabajo total van a poder realizar ellas en un solo día? Bueno, vamos a ver entonces, en un solo día, Karina puede hacer el trabajo en 21 días. Y cada uno de esos días son partes iguales, ¿cierto? Claro, sería un día igual al otro, igual al otro, igual al otro, y cada uno de esos días van a ser iguales. Entonces, cada día, ¿a qué cantidad, a qué parte del trabajo representa? Allá va a ser, como ella puede hacer el trabajo en 21 días, entonces Karina lo que hace en un día será igual a 1 sobre 21. Porque cada una de estas 21 partes o 21 días va a representar un 21avo del total del trabajo, ¿cierto?
Muy bien, a un 21avo del total. Entonces, ¿qué parte puede hacer Karina en un solo día? Un 21avo. Ahora, bajo esa misma lógica, ¿cuánto es lo que va a avanzar Gertrudis en un solo día? En un solo día, bueno, como Gertrudis demora 28 días en realizar ese trabajo, vamos a dividir 28 partes iguales, pero cada una de esas partes, ¿a cuánto representa? A un 28avo, un 28avo, un 28avo y así sucesivamente. Quiere decir que ella en un solo día va a avanzar ¿cuánto? 1 sobre 28. Hasta aquí ya tenemos lo que va a avanzar entonces Karina y lo que va a avanzar Gertrudis en un solo día, ¿cierto? Muy bien, ahora veamos. ¿Y qué pasa si trabajan juntas allá? Si ellas trabajaran juntas en un solo día, ¿cuánto avanzarían? Hemos dicho que Karina va a avanzar 1 sobre 21 y a eso habrá que añadirle como Gertrudis va a ayudar en ese trabajo, va a ayudar a que se realice esa obra. Entonces, lo que va a suceder aquí es que le vamos a sumar la cantidad que va a aportar Gertrudis. ¿Y cuánto va a aportar Gertrudis? 1 sobre 28. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es operar. Tú ya sabes operar esto, ¿cierto? A ver, apliquemos la carita feliz para la operación de estas dos fracciones. En este caso, la adición de estas dos fracciones. ¿Qué hacemos? Por la carita feliz decimos que vamos a multiplicar los denominadores. Y vamos a multiplicar en aspa numerador por denominador, numerador por denominador. Entonces, ¿qué decimos? A ver, multiplicamos 1 por 28. ¿Cuánto es? 28. 1 por 21. ¿Cuánto es? 21. 21 más 28 será 49. Eso irá en la parte del numerador. ¿Y qué vamos a colocar en la parte del denominador? Por la carita feliz vamos a tener que multiplicar 21 por 28. ¿Y cuánto es 21 por 28? 21 por 28 es 588. ¿Qué te ha parecido hasta ahí, alumnito? Bueno, estamos aplicando la teoría de los números racionales o de las fracciones, ¿cierto? Muy bien. Te decía, siempre que existe una fracción reductible, tenemos que simplificarlo, ¿cierto? Muy bien, ahora, recordando un poquito, a ver, ¿a qué se llamaba fracción reductible y a qué se llamaba fracción irreductible? La fracción reductible era aquella que podía seguir siendo simplificada, ¿cierto? Por ejemplo, si tú simplificabas 2 en el numerador, también tenías que simplificar 2 en el denominador. Si tú simplificabas 10 en el numerador, también tenías que simplificar 10 en el denominador. Y así decíamos que ese tipo de fracciones eran fracciones reductibles. Ahora, las fracciones reductibles eran todo lo contrario, ¿cierto? Eran ya aquellas fracciones representadas en su mínima expresión, por lo tanto ya no podían ser simplificadas. Aquí, 49 y 588, ¿podrían simplificarse? Sí, le saco la 49 a cada uno, ¿cierto? A ver, saco 49 a 49, ¿cuánto me quedaría entonces? Sería 1. Le saco la 49 a 588, ¿y cuánto sería eso? Eso sería 12. Muy bien, significa que ellas dos, las dos juntas, en un solo día pueden avanzar un doceavo. Pregunta, si ellas en un solo día pueden avanzar un doceavo, ¿es cierto que cada día van a avanzar un doceavo o no? Entonces, ¿cuántos días les va a tomar a ellas realizar todo el trabajo? Sería la inversa, tal y como habíamos dicho en el caso inicial, ¿cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, en el primer caso que a Karina le tomaba 21 días en realizar toda la obra. ¿Cuánto avanzaba en un día? Un 21avo. En este caso, sabemos que juntas pueden avanzar un doceavo, entonces, ¿cuántos días les va a tomar realizar todo el trabajo? Lo volvemos a invertir, sería 12 entre 1, ¿y cuánto es eso? 12 días. Por lo tanto, decimos que si Karina y Gertrudis trabajan juntas, ellas van a realizar ese trabajo en 12 días. ¿Qué te ha parecido hasta ahí, alumnito? ¿Se ha entendido? Está sencillo, ¿verdad? Está recontra fácil. A ver, vamos a continuar con el siguiente casito. En este segundo casito nos están hablando ya de dos grifos, ¿no? A ver, nos dice que un grifo puede llenar un tanque en 6 horas y otro grifo puede vaciar ese tanque en 8 horas. Si ambos grifos se abren a la vez, ¿en qué tiempo se llenaría el tanque? Esa es la pregunta. Muy bien. Profesor, y si hay un grifo que está llenando y hay otro grifo que está vaciando y yo abro los dos, ¿el tanque se va a llenar? Esa de repente sea tu duda. Sí se va a llenar, ¿sabes por qué? Porque el grifo que llena el tanque lo hace en menos tiempo, por lo tanto tiene ventaja con respecto al grifo que vacía el tanque.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver aquí un segundo casito con relación al caso que habíamos visto inicialmente. A ver, en este casito entonces nuevamente vamos a aplicar el método de la reducción a la unidad. ¿Qué decimos entonces? Como aquí nos están hablando de horas, que es el tiempo que les toma a cada uno de estos grifos, ya sea llenar o ya sea vaciar, lo que vamos a hacer es reducir todo a una hora. Entonces decimos, si el primer tanque puede llenar si el primer grifo puede llenar el tanque en 6 horas, en una hora, ¿qué parte avanzará? Allá, en una hora, ese grifo 1 va a avanzar un sexto, la inversa, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el otro grifo? Bueno, el otro grifo, o desagüe, como lo llaman aquí, lo va a vaciar en 8 horas. Entonces, en una sola hora, ¿qué parte va a avanzar? Allá, este desagüe va a avanzar un octavo, también, la inversa, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos entonces el avance del grifo 1 y el avance del desagüe. En este caso, si nosotros lo comparamos con el ejercicio anterior, en este caso los dos no están trabajando con la misma finalidad. En este caso están trabajando con fines opuestos, ¿cierto? Mientras uno va llenando, el otro va desaguando, ¿cierto? Va quitando, va restando, ¿cierto? Entonces, como no están trabajando para cumplir un mismo objetivo, aquí ya no vamos a sumar. ¿Qué decimos entonces? Si los dos, o si abriríamos las dos llaves o los dos grifos al mismo tiempo, ¿qué va a suceder en este caso? Lo que va a suceder es lo siguiente. Bueno, habíamos dicho que el grifo 1 va a llenar un sexto. Muy bien. Pero en el caso del desagüe, como este desagüe no está llenando, no está ayudando para llenar todo el tanque, sino que está quitando agua, lo que va a hacer en este caso este desagüe es restarle a lo que había avanzado el grifo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarle lo que va a avanzar el desagüe 1. Esto sería menos un octavo. Nuevamente aquí, lo único que nos queda hacer es operar. Tenemos un sexto menos un octavo. A ver, por la carita feliz, ¿qué decimos? 1 por 8 es 8 y 1 por 6 es 6. 8 menos 6 sería 2. Entonces, ¿qué va a ir en el numerador? Va a ir 2. Y en el denominador, profesor, la sonrisita, ¿cierto? Los denominadores 6 por 8, 48. ¿Qué decimos entonces? Que todo eso va a ser igual a 2 sobre 48. Nuevamente, ¿esa será una fracción reductible o irreductible? Esa es una fracción reductible, ¿cierto? Por lo tanto, le vamos a sacar, ¿qué cosa? La mitad a cada uno. A ver, saquemos la mitad a 2. ¿Cuánto sería? Esa mitad sería 1. ¿Y la mitad de 48 cuánto sería? Eso sería 24. Quiere decir que si juntos, ¿no? Si uno va llenando y el otro va quitando, si abrimos ambas llaves, bueno, todo ese tanque en un solo día se va a llenar 1 sobre 24. Muy bien, entonces si en un solo día ese tanque se va a llenar 1 sobre 24, ¿cuál será el tiempo total que le va a tomar en llenar todo el tanque? Ah, ya sé lo que estás pensando. ¿Es cierto o no que se va a invertir todo ese resultado? Se va a invertir entonces, todo ese tanque se llenará ¿en cuántos días? En 24 días, porque 24 entre 1 sería 24. Ahora, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si, a ver, me invento, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ahí en el último resultado te hubiera salido 5 sobre 24, por ejemplo? Entonces, ¿cuántos días le tomará en llenar todo el tanque? Bueno, nuevamente, invertiríamos y eso sería 24 sobre 5 y ya tendrías que colocar el resultado que o la cantidad que resulte de esa operación o de esa división, ¿cierto? No habría ningún inconveniente. Bueno, aquí lo tenemos sencillo porque en un solo día ambos grifos pueden llenar la 1/24ª parte y si queremos determinar el total, pues esa cantidad simplemente la invertimos. Es decir, 24 sobre 1 sería 24 días. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, vamos a analizar ahora otro casito, ¿ya? Otro casito. En este caso, por ejemplo, ya nos hablan de faltantes y ya nos hablan de sobrantes, ¿no? ¿Qué nos están diciendo, por ejemplo, aquí? Nos dicen, ¿cuánto le falta a los 2/3 de 3/5 para ser igual a los 3/4 de 4/7? Así, siguiendo la lectura tal cual, bueno, podríamos asumir que es complicado el problema, ¿no? ¿Cuánto le falta a los 2/3 de 3/5 para ser igual a 3/4 de 4/7? Un poco complicado, profesor. Bueno, tú vas a ver que no es tan complicado. ¿Por qué? Porque este problema lo vamos a trasladar a algo que nosotros conocemos. A ver, ¿qué te parece si en lugar de preguntarte yo todo esto, te pregunto lo siguiente?
¿Cuánto le falta a 5 para ser igual a 10? ¿Qué me dirás tú? Ah, ya, ahí estamos mucho más sencillo, ¿cierto? Está mucho más fácil. ¿Cuánto le falta a 5 para ser igual a 10? ¿Cuánto le faltará? Profesor, le falta 5. ¿Y qué has hecho para determinar lo que le falta? Simplemente has restado, ¿qué cosa? 10 menos 5. Es decir, lo último que aparece menos lo primero que aparece. Bueno, vamos a trasladar ese análisis a nuestro problema de fracciones. En este caso nos decían cuánto le falta a los 2/3 de 3/5 para ser igual a 3/4 de 4/7, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es restarle a lo último que aparece lo primero que aparece. ¿Qué decimos entonces? Primero tendremos que colocar 4/3 de 4/7. Ahora, el término de, ¿qué significa para nosotros? El término de significa multiplicación. Entonces aquí colocamos 3/4 de 4/7. Como te decía, el término de significa multiplicación. Entonces, a esto último que aparece, ¿qué es lo que le vamos a restar? Lo primero que aparece, ¿cierto? ¿Y qué era lo primero que aparecía? Los 2/3 de 3/5. Ahí está. ¿Qué te ha parecido hasta ahí entonces? Y dime, si nosotros realizamos esa operación de sustracción, ¿es cierto o no que vamos a determinar cuánto le falta? Claro, así vamos a poder determinar entonces cuánto es lo que le falta a esa cantidad para ser igual a la otra. Muy bien, si nosotros recordamos la operación de multiplicación en fracciones, decíamos que esa era la operación más sencilla, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque en la multiplicación de fracciones nosotros multiplicábamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y también nos daban la posibilidad de simplificar. Ojo, la simplificación solo lo podíamos realizar cuando se trataba de multiplicación de fracciones, ¿cierto? Y dime aquí, ¿esto es una multiplicación o no? Observa el primer paréntesis entonces. Ahí tenemos 3/4 por 4/7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Ahora, si tú quieres operarlo no hay problema, ¿no? Tendrías que operar 3 por 4, que es los numeradores, y 4 por 7, que son los denominadores. Pero para no hacerla tan larga, lo que vamos a hacer es simplificar. A ver, simplificamos 4 y 4, entonces, ¿qué pasa con 4 y 4? Se van. Por lo tanto, ¿qué te quedaría ahí? Lo que te quedaría sería, ¿qué cosa? 3/7. Ahí está. Menos qué cosa, profesor. Ah, ya, fíjate en el otro paréntesis. Nuevamente, ¿tenemos algún elemento para simplificar? Claro, el 3 con el 3 se irían. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quedaría? Te quedarían 2/5, ¿cierto? Y fíjate, de esta forma hemos obtenido entonces algo más sencillo. 3/7 menos 2/5. Eso es entonces lo que le va a faltar a esa cantidad para ser igual a la otra. Pero bueno, aquí tenemos ya exactamente lo que le falta. No, nos falta operar, ¿cierto? Entonces vamos a operar eso. A ver, ¿a qué sería igual 3/7 menos 2/5? Como son fracciones heterogéneas, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar el método de la carita feliz, ¿cierto? Sería 3 por 5, 15 y 2 por 7, 14. 15 menos 14, ¿cuánto es? Eso es 1. ¿Y en el denominador qué cosa iría? Iría el producto de los dos denominadores, es decir, 7 por 5. ¿Y cuánto es 7 por 5? 35. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a 2/3 de 3/5 para ser igual a 3/4 de 4/7? Le faltaría 1/35, o la 1/35ava parte. ¿Qué te ha parecido entonces hasta ahí, querido alumnito? ¿Fácil? Recontra fácil, ¿cierto? Este suele ser entonces otro de los casos que se presentan en la planteación o aplicación de lo que son números racionales o fraccionarios. De manera similar vamos a ver el siguiente casito. A ver, en este caso se va complejizando un poquito más, pero nada del otro mundo, ¿cierto? A ver, ¿qué nos están diciendo aquí? Aquí nos están hablando de 3 personas. A ver, dicen, 3 personas tienen que hacer una colecta para reunir cierta suma de dinero. Si han colectado respectivamente los 5/24 y los 3 décimos, la pregunta es, ¿qué fracción todavía nos falta por colectar? ¿Cuánto es lo que nos falta entonces, cierto? Bueno, como aquí no sabemos cuánto tenemos que recolectar, siempre vamos a asumir que el total para nosotros va a ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? El total siempre va a ser igual a 1. Muy bien, ¿qué decimos entonces? Decimos que se han recolectado 5/24 partes y 3 décimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, aquí vamos a poner lo que se ha colectado. Por un lado decimos que se ha colectado o se ha recolectado 5/24 y a eso le vamos a añadir lo otro también, quiere decir 3/10.
Bueno, hasta aquí, para determinar cuánto se ha colectado en total, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar estas dos fracciones. Nuevamente, por la carita feliz, ¿qué tendríamos? 5 por 10 es 50 más 24 por 3, que es 72, ¿cierto? 50 más 72, ¿cuánto será eso? Muy bien, eso va a ser igual a 122. ¿Qué va en el denominador? En el denominador irá el producto, ¿cierto? 24 por 10. Eso por carita feliz, ¿cierto? Por la carita feliz. Entonces decimos que en el denominador va a ser 24 por 10 y eso es igual a 240. Pregunta, 122 sobre 240, ¿será una fracción reductible o irreductible? Es una fracción reductible, ¿cierto? Entonces, ¿qué le sacamos ahí? Le sacamos la mitad, profesor. Le sacamos la mitad. A ver, vamos a sacarle la mitad por acá. Mitad de 122, ¿cuánto sería? 61. Y la mitad de 240 sería 120. Pregunta, 61 sobre 120, ¿es una fracción reductible o irreductible? Ahí sí es una fracción irreductible. Entonces, lo que se ha recolectado hasta este momento son 61 sobre 120, ¿cierto? Ya habíamos dicho entonces que el total, ¿cómo lo vamos a representar nosotros? Como 1, ¿cierto? Como un total. Entonces, ¿cuánto es lo que falta colectar aquí en este caso? Bueno, para ver lo que falta por colectar, simplemente al total le vamos a restar lo que ya se ha colectado. ¿Cuánto era el total para nosotros? El total para nosotros es la unidad. Y de eso, ¿cuánto ya se ha colectado? Se ha colectado 61 sobre 120. ¿Y cuánto es esa operación? Bueno, como ahí puedes observar, la unidad está como un entero, ¿cierto? ¿Esa unidad lo podemos representar también como fracciones? Sí, puedes asumir que eso es igual a 1 sobre 1. Total, 1 sobre 1 es igual a 1, ¿sí o no? Entonces, podemos hacerlo así, ¿no? U operar de manera directa. A ver, ¿cuánto sería entonces? 120 por 1 sería 120 menos 61. ¿Cuánto sería? 59. Sobre 120 por 1 sería 120. Esa sería entonces una fracción reductible o irreductible. Esa es una fracción irreductible. Por lo tanto, ¿qué fracción todavía le falta para colectar? Lo que le falta para colectar en este caso serían 59 sobre 120. ¿Qué te ha parecido este tipo de problemas entonces, querido alumnito? También está sencillo, ¿cierto? Está recontra sencillo. Fíjate lo que estamos haciendo, ya estamos viendo la aplicación de lo que es la parte teórica de las fracciones o números racionales. ¿Qué otro casito se suele presentar? A ver, vamos a ver en el siguiente ejercicio. El otro casito que se suele presentar, a ver, es un ejercicio más o menos parecido a este. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen, si gastara los 2/5 de lo que tengo y diera una limosna de 36 soles, me quedarían los 3/7 de lo que tengo. ¿Cuánto tengo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Muy bien. En este tipo de problemas, si bien nosotros estamos en un tema de fracciones o números racionales, lo que vamos a hacer es evitar trabajar con las fracciones. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos están hablando de que hay un monto que yo he gastado, ¿cierto? En este caso, una fracción de lo que yo he gastado. Bueno, dice, gasto los 2/5 de lo que yo tengo. Significa que lo que yo tengo tiene que poder dividirse entre 5, ¿cierto? Por otro lado, doy una limosna de 36 soles y al final me quedo con 3/7 de lo que tengo. Nuevamente, lo que yo tengo tiene que poder dividirse entre 7, ¿sí o no? Entonces, fíjate, si nosotros analizamos todo el problema, lo que yo tengo tendría que ser una cantidad que se pueda dividir entre 5 y también que se pueda dividir entre 7. Muy bien, ahora, como nosotros no sabemos cuánto es lo que tengo, ¿qué es lo que pondría yo? A ver, yo diría, lo que tengo va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, de repente por ahí algún compañerito me dirá, profe, lo que tiene usted es X. Muy bien, yo le podría poner X, no habría ningún inconveniente, ¿cierto? Pero en este tipo de problemas, lo que nos conviene es trabajar con números enteros. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de colocar X, yo voy a colocar ahí una cantidad que se pueda dividir entre 5 y entre 7? Y obviamente esta cantidad va a estar acompañada por X, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la menor cantidad que se puede dividir entre 5 y entre 7? Sería el mínimo común de ellos dos, ¿cierto? ¿Cuál sería eso? Profesor, eso sería 35. Y como te decía, esa cantidad tiene que estar acompañada también por X. Entonces, lo que yo tengo hasta ahí es equivalente a 35X.
X. Ahora, ¿por qué lo acompañamos con X? Porque no necesariamente lo que yo tengo es 35, ¿cierto? Eso puede ser de repente 70, ¿no? De repente X puede asumir el valor de 3, de 4, de 5, no sabemos, ¿cierto? Pero hasta ahí nos está ayudando, sí nos está ayudando. Y te vas a dar cuenta por qué hemos colocado eso, o esa cantidad. A ver, retomando, decimos entonces que lo que tengo es equivalente a 35X. Ahora, ¿cuánto es lo que voy a gastar? Ah, ya. Ahí, ojo que ahí te dice si gastara. Eso es un supuesto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos al supuesto. Si yo gastara los 2/5, ¿cuánto gastaría entonces? Los 2/5 de lo que tengo, es decir, los 2/5 de 35. ¿Cuánto es eso? 35 entre 5 es 7 y 7 por 2 es igual a 14X. Entonces, lo que yo pudiera gastar sería 14X. Por otro lado, estoy dando una limosna. ¿La limosna cuánto equivale? A 36 soles. Bueno, eso lo dejo ahí nada más. Y finalmente lo que me quedaría sería, ¿qué cosa? Lo que me quedarían serían los 3/7 de lo que tengo. Ojo, me quedaría, nuevamente estamos en el supuesto, ¿cierto? Muy bien, lo que me quedaría entonces, ¿cuánto sería? Los 3/7 de lo que tengo. ¿Y cuánto es lo que tengo? 35. Entonces serían los 3/7 de 35. ¿Y cuánto es eso? A ver, 35 entre 7 es igual a 5 y 5 por 3 es igual a 15X. Entonces lo que me estaría quedando serían 15X. Ahora, fíjate en el análisis que vamos a hacer. A ver, solamente en esta parte. Lo que gasto y lo que doy de limosna. Bueno, al final me han quedado 15, ¿cierto? ¿Cuánto yo tenía inicialmente? Lo que tenía eran 35X. Entonces, entre lo que gasto y lo que doy de limosna, ¿cuánto habré ocupado en esos dos ítems si al final me estoy quedando yo con 15X? Y se supone que yo en total tenía 35X. Entonces, lo que gastaría más lo que hubiese dado de limosna, ¿es cierto o no que sería igual a 20X? Claro, sería igual a 20X, ¿cierto? Más los 15X que me están quedando, pues darían un total de 35X. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, profesor, entre lo que he gastado ya tengo 14X y lo que tengo de limosna o lo que hubiese dado de limosna son 36. Pero esos 36, y acá ya tengo 14X, ¿a cuánto equivale? A lo que le falta 14 para ser igual a 20X, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo yo? Que digo entonces que esos 36 van a ser igual a 6X. 14 más 6 es igual a 20. Entonces, 36 va a ser equivalente o va a ser igual a 6X. Si 6X es igual a 36, pregunta ¿cuál es el valor de X? El valor de X, profesor, es igual a 6. Entonces, si yo ya tengo el valor de X, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tengo, cierto? ¿Cuánto tengo? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Lo que sucede realmente y lo que pudiera suceder, es decir, el supuesto. En este caso, el problema se nos ha planteado bajo un supuesto, no es lo que realmente está sucediendo. Y fíjate la pregunta nos dice cuánto tengo. Entonces, lo que tengo es lo que realmente está sucediendo en este problema. ¿Cuánto tengo entonces en este problema? En este problema yo tengo 35X. Profesor, ¿y lo que he gastado y lo que he dado de limosna? Bueno, eso ha sido solamente un supuesto. Así es que vas a tener cuidado con eso en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a veces no te van a preguntar cuánto tengo, sino cuánto hubiese tenido, ¿no? También la pregunta se suele enmarcar en los supuestos a veces, así es que ten cuidado ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, en este caso, como nos están preguntando cuánto tengo, lo único que voy a hacer es para determinar cuánto tengo es multiplicar 35 por X, pero como tú ya tienes el valor de X, tendrás que multiplicar 35 por 6. ¿Y cuánto es 35 por 6? Ah, profesor, eso es igual a 210. Entonces, ya sabemos cuánto tienes o cuánto dinero tienes en total. ¿Qué les ha parecido ese tipo de problemitas entonces, queridos alumnos? ¿Fácil? Recontra fácil, ¿cierto? Muy fácil, muy bien. Vamos a ver, otro ejercicio más. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, este ya sería el ejercicio 6, ¿cierto? Ha habido un error ahí en la numeración. Bueno, vamos a ver entonces este caso. En este caso, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que los 3/8 de un poste están pintados de blanco. Los 3/5 del resto, ojo, los 3/5 del resto están pintados de azul y dice, y el resto mide 1.25 y está pintado de color rojo. ¿Cuál es la altura del poste y la medida de la parte pintada de blanco? Muy bien, eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Acá hay dos preguntas. Uno, ¿cuál es la altura del poste? Y por otro, ¿cuál es la medida de la parte pintada en blanco? Muy bien, vamos a imaginarnos un poste entonces. Ahora decimos que los 3/8 de este poste van a estar pintados de blanco. ¿Significa qué cosa? Que mi poste tiene que
ser una cantidad o tiene que medir una cantidad que pueda dividirse entre 8, ¿cierto? Luego nos dicen que los 3/5 del resto, si bien aquí nos están hablando de lo que resta, nosotros vamos a considerar también como el total del poste. Quiere decir que el total del poste, en este caso, tiene que poder dividirse entre 8 y también tiene que poder dividirse entre 5. ¿Qué decimos entonces? A ver, ¿cuál sería la menor cantidad que podría dividirse entre 8 y entre 5? Profesor, la menor cantidad sería pues su mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál sería este mínimo común múltiplo? Allá, decimos entonces que el poste mide para nosotros, podríamos ponerle X, pero vamos a acompañarle del mínimo común múltiplo de 8 y 5. ¿Cuánto sería eso? Profesor, sería 40. Entonces decimos que para nosotros la medida de nuestro poste sería 40X. Muy bien. De estos 40X que mide el poste, los 3/8 están pintados de color blanco, ¿sí o no? Entonces decimos, de blanco será los 3/8 de 40X. A ver, 40 entre 8 es 5 y 5 por 3, eso es igual a 15X. ¿Qué te parece hasta ahí? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Estamos aplicando lo que ya habíamos visto en el caso anterior incluso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué parte está pintada de azul. Y nos dicen que los 3/5 del resto... Ah, ya. A ver. Si yo tenía un poste que medía 40X y de blanco ya está pintado 15X, ¿cuál sería el resto? ¿Es cierto o no que el resto sería la diferencia? Claro, en este caso sería 25X, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que la parte pintada de azul, en este caso va a ser los 3/5 de lo que resta, de lo que sobra, ¿no? Es decir, de 25X. ¿Y cuánto es eso, profesor? Ah, ya. A ver, 25 entre 5 sería 5 y 5 por 3 serían 15X. ¿También 15X? Ah, ya, perfecto. Entonces tenemos ahí 15X pintado de blanco y 15X pintados de azul. ¿Qué decimos entonces? Si nosotros sumamos todo eso, tendríamos un total de 30X. Entonces, ¿cuánto nos está faltando? ¿Cuánto es lo que está sobrando? Ah, ya, lo que está sobrando sería 10X. ¿Pero qué nos dice el problema? Nos dice, y el resto mide 1.25. ¿Y el resto cuánto es para nosotros? Para nosotros el resto será 10X. ¿Y esos 10X a qué lo vamos a igualar? Lo vamos a igualar a 1.25, que es lo que está sobrando, ¿cierto? Entonces decimos que 1.25 va a ser igual a 10X. O 10X es igual a 1.25. ¿Cuál va a ser entonces el valor de X para ese problemita? A ver, para ese planteamiento. ¿Cuál va a ser el valor de X? El valor de X, si nosotros lo despejamos, va a ser igual a 1.25 entre 10 y eso es igual a 0.125 milésimos, ¿cierto? Muy bien, 125 milésimos. Hasta ahí ya hemos determinado entonces el valor de X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, la pregunta, aquí hay dos preguntas. Por un lado nos dicen, ¿cuánto mide todo el poste? Entonces, ¿qué iremos? Para determinar la altura total del poste vamos a multiplicar 40 por 0.125 milésimos. Y por otro lado, nos dicen, ¿cuál es la medida de la parte pintada en blanco? Bueno, la parte pintada en blanco es 15X, sería 15 por 0.125 milésimos. Y si nosotros realizamos esas dos operaciones, vamos a ver que la altura mide 0.125 milésimos por 40, eso es igual a 5 metros. Y por otro lado, nos están hablando de 15 por 0.125 también, y eso será igual a 1.875 milésimos. ¿Qué te ha parecido entonces hasta ahí ese problemita? Bueno, son algunos de los casos entonces que estamos viendo en esta oportunidad. Espero que te haya parecido súper sencillo. Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que también vas a poder resolver los problemas sin mayor complicación. Muy bien, queridos alumnitos, eso ha sido entonces todo por esta clase. Un gusto enorme y si tuvieras alguna duda, por favor, házmela llegar ya sea vía plataforma o vía WhatsApp. Un abrazo a todos, hasta pronto. Gracias.